Expertos en ciencia política exponen sus miradas. Especialistas, académicos, profesores, militantes, escritores, observadores, personas que construyen un diálogo reflexivo que servirá de semilla para el pensamiento y el despertar de una mirada crítica de nuestra sociedad latinoamericana en clave política. Politeia, la parte por el todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a encontrarnos en Politeia, la parte por el todo. Hoy conversaremos con Marisa Uceda, representante de abogados y abogadas mendocinas por la justicia social y también patrocinante de la Fundación Pedemonte. El tema, la venta de tierras de La Remonta en el Valle de Uco. Un decreto del Gobierno de la Nación establece precisamente que se lleve a cabo allí un desarrollo urbanístico y que es rechazado por los vecinos del lugar. Marisa Uceda nos cuenta las distintas explicaciones legales que se avecinan en la puja en el Poder Judicial. AMJUS es una asociación civil sin fines de lucro, compuesta por abogados con compromiso social, que dedicamos parte de nuestra profesión a la defensa de derechos sociales y derechos constitucionales, ¿sí? Nos presentamos ante el requerimiento de algún particular o de alguna organización cuando se ha visto vulnerado algún derecho constitucional, además de realizar trabajos de investigación al respecto de distintas problemáticas de la provincia de Mendoza y a nivel nacional. El Poder Ejecutivo Nacional tiene las facultades de poder disponer de determinados bienes, ¿sí? El Estado Nacional, así como el Estado Provincial, posee bienes de dominio público y bienes de dominio privado del Estado, ¿sí? Aquellos bienes del dominio privado del Estado son los que el Estado puede vender tranquilamente, sin autorización. Para eso se crea la AVE, que es la agencia destinada para esto, que se crea en el 2012. Y en el 2015, por un decreto también del Poder Ejecutivo, se le amplían sus facultades de disposición al punto de permitirle la desafectación de bienes que son del dominio público, ¿sí?, del Estado, para poder venderlos. Para esto, ¿sí?, la AVE tiene que realizar ciertas investigaciones y ciertos informes y elevarlos al Poder Ejecutivo para que éste ordene la venta de los inmuebles. Primero, me parece que vale la pena hacer un brevísimo recorrido histórico, que es saber que La Remonta se adquirió por el Gobierno Nacional, Roca, en el año 1901, se termina la venta en 1902, en el contexto de la Ley de Creación y Ordenamiento del Ejército Nacional Argentino, en donde por esa ley el Poder Ejecutivo estaba autorizado a comprar, ¿sí?, inmuebles para establecer los distintos regimientos que se habían conformado en la República, ¿sí? En ese contexto y para ese único fin es que Roca compra ese inmueble. En la escritura de venta, que es un instrumento, además de ser público, histórico precioso, se detalla que el único destino, ¿sí?, al que puede ser afectado ese territorio es al uso del ejército, porque se la declara una zona de seguridad y defensa, ¿sí? Pensemos que La Remonta, una de sus extensiones hacia el oeste, limita con la cordillera, es decir, con el límite territorial con Chile. Esta zona, ¿sí?, empieza a ser utilizada por el ejército, se empieza a producir forraje y había, en sus principios, digamos, había una cría mular. Para un paréntesis, es la zona en donde San Martín arma el ejército de los Andes, digamos. Tampoco fue que Roca quería esas tierras porque le pareció que eran bonitas. Digo, tenían un contenido estratégico, bélico e histórico muy fuerte, digamos. De ahí había partido el Ejército Libertador. Digamos, claramente era una zona de mucha estrategia militar. El objetivo principal que teníamos nosotros era, o que tenemos nosotros, es la nulidad del decreto, es decir, evitar la venta de La Remonta, ¿sí? Para eso es que presentamos el amparo. En ese decreto, el Poder Ejecutivo
le autoriza a la AVE disponer para venta y enajenación el total de 39 inmuebles, ¿sí? Entre los cuales, bueno, se encuentra Campo Los Andes, La Remonta. El problema es que, al menos nosotros entendemos, y nos confirma mucha doctrina, mucha jurisprudencia, lo mismo, es que este bien, primero la AVE no ha podido desafectarlo de su calidad de dominio público porque no ha cumplido con el procedimiento, y si lo ha cumplido no es verdad, porque el Campo Los Andes no tiene los requisitos de su utilización o desuso que el decreto indica para su venta. Pero además entendemos que el decreto en sí adolece de algunas informalidades y de algunos vicios que hace que no sea del todo legal. A la hora de determinar qué es la porción que va a vender, es también absolutamente impreciso y hasta por momentos, no sé si no es falaz, porque la porción de venta de Campo Los Andes, que según el Poder Ejecutivo está autorizado a vender, el decreto lo dice, son 10.000 hectáreas aproximadamente. Ya no está, a ver, es un bien al menos polémico para su venta, es decir, hubiésemos esperado cierta precisión en cuanto a su extensión. Máximo cuando se establecen ciertas identificaciones de la porción de tierra que se quiere vender a través de nomenclaturas catastrales que son imprecisas. Y lo que más nos asustó es que concluye diciendo y parte sin nomenclar. Digo, parte sin nomenclar, 10.000 hectáreas aproximadamente, hacen un combo al menos sospechoso. No sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el impacto ambiental. Lo suponemos. Suponemos que no va a ser bueno. Suponemos que una zona que no se inunda, ¿sí? Que en la actualidad con la crisis ambiental que hay y climática, es una zona que no se inunda. No sabemos si va a correr la misma suerte. Vamos, el centro acuífero que está en el corazón de La Remonta y se va a ver afectado claramente. Y la idea es, bueno, poner esto en conocimiento. Me parece que lo más grave que está pasando con La Remonta es que hay una porción muy rica de nuestro territorio que se ha puesto a la venta y que no se ha instalado el tema. Me parece que todo lo que tiene que ver con la mala utilización de nuestros recursos naturales es absolutamente grave. Vamos, la venta indiscriminada, la hipoteca de recursos naturales y demás, habla de también un ceder soberanía. Entonces, la idea de estos foros y de estas acciones que estamos llevando adelante tienen que ver con esto, con trasladarle a la ciudadanía la gravedad de la situación, independientemente de la opinión que la ciudadanía luego pueda llegar a tener. Tiene que conocer lo que está pasando. Es la única manera de defenderse. Hemos escuchado a Marisa Uceda, de Abogados y Abogadas Mendocinas por la Justicia Social, patrocinante también de la Fundación Pedemonte, para conocer en detalles la problemática alrededor de la venta de tierras de La Remonta. Decir a propósito que un juez aceptó el amparo presentado por estas instituciones y por los vecinos autoconvocados del Valle de Uco, pero también se declaró incompetente para continuar investigando la causa y la derivó a la justicia porteña. En los próximos meses seguramente habrá más novedades al respecto. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana.